Bienvenidos al Autómata Podcast. Yo soy Héctor Mata y este es el episodio 12. Apoya al podcast desde $1 al mes en patreon.com/Autómata Podcast y disfruta contenido extra. Y también visita superautomata.blogspot.com para más artículos y audios. La física fundamental moderna está construida sobre dos grandes y robustos pilares: la relatividad general y la teoría cuántica de campos. La relatividad general describe a la gravedad como un efecto geométrico. Es la curvatura del espacio-tiempo debido a la presencia de materia o energía que hay en él. La teoría cuántica de campos describe a la materia, combinando y generalizando desde la mecánica cuántica con la relatividad especial, aunque no con relatividad general. A algunas partes de la teoría cuántica de campos se les conoce también como mecánica cuántica relativista, pero esto incluye solamente relatividad especial o, equivalentemente, partículas en espacios-tiempos sin gravedad. Entonces, si uno quisiera obtener una descripción completa y unificada de la física fundamental que incluya tanto los efectos de la relatividad general como de la teoría cuántica de campos, pues uno tendría que arreglárselas para combinar estas dos teorías. Sabemos que hay alguna manera de hacerlo porque la naturaleza lo hace todo el tiempo, como podemos comprobar cuando cada día nos levantamos de la cama. Y sin embargo, dependiendo del punto donde uno comenzara a llevar la cuenta, está cumpliéndose casi un siglo de intentos de unificarlas sin éxito. A la variedad de estrategias para lograr esta unificación se les conoce en conjunto como gravitación cuántica. Cuando uno dice que se dedica a la gravitación cuántica, siempre espera que la segunda pregunta sea ¿en qué enfoque o usando qué estrategia o técnica? En este momento, en el año 2020, hay aproximadamente unas 30 familias distintas de estrategias para unificar relatividad general y teoría cuántica de campos. Cada una de las distintas líneas de investigación tiene sus propias ventajas y desventajas. Algunas tienen décadas y otras surgieron apenas hace un lustro. Cualitativamente pudieran clasificarse de muchas maneras. Por ejemplo, pudieran partir de relatividad general o partir de teoría cuántica de campos o de una tercera teoría más fundamental que contenga a ambas como casos particulares. Algunas toman enfoques geométricos, más al estilo de relatividad general, mientras que otras empiezan con nociones pregeométricas, que es una manera de decir que la geometría emerge de alguna manera. Algunas proponen que la física fundamental está incompleta, mientras que otras apuestan a que más o menos está completa, pero falta algún paso matemático para unir las piezas. El caso es que hasta ahora no tenemos la respuesta definitiva de cómo lograr esta unificación, e incluso hay algunos, pocos teóricos, pero sí hay algunos, que insisten en que simplemente no se puede. ¿Cómo es que llegamos a esta situación y qué nos mantiene atorados? Para esto hay que revisar un poco de la historia de relatividad general y mecánica cuántica. La relatividad general y antes de ella la relatividad especial surgieron de continuar el trabajo de resolver inconsistencias entre el electromagnetismo y la mecánica newtoniana. Aunque estaban perfectamente al tanto de la existencia de átomos y otros efectos que después se incorporarían a la mecánica cuántica, Einstein y otros colaboradores como Lorentz y Poincaré siguieron el camino clásico, es decir, no cuántico, para resolver estas cuestiones. De manera paralela, Planck, Bohr, Pauli, de Broglie y muchos otros se enfocaron en estudiar problemas que acabarían siendo completamente irresolubles dentro del paradigma clásico y, de paso, confirmaron no solamente la existencia de átomos, sino también de muchas otras partículas nuevas que seguían leyes distintas a las del electromagnetismo y mecánica conocidas hasta ese entonces. Ambas líneas de investigación se desarrollaron de manera paralela y, aparte de las aportaciones que hizo Einstein en ambas, de manera prácticamente independiente.
Cada una se ancló a ciertos datos experimentales distintos, postulados distintos, y la suposición de que, al menos en lo fundamental, no se ganaba gran cosa con tomar en cuenta lo que estaba haciendo la otra. ¿Cuál sería la distorsión en el espacio-tiempo generada por un electrón? Era más práctico dejar esas cosas para después y avanzar sin complicarse más de lo necesario. Y para casi todos los problemas que uno se encuentra en relatividad general o mecánica cuántica hasta hoy, no hace falta para nada tomar en cuenta a la otra. Aparte de la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado, no había ningún puente teórico entre las dos teorías y se desarrollaron por separado. Al mismo tiempo, poco a poco, cada una de las dos teorías fue acumulando predicciones comprobadas experimentalmente, como la dilatación del tiempo en relatividad general o el desarrollo de la física nuclear a partir de mecánica cuántica. A medida que ambas teorías quedaron mejor establecidas y se fueron llenando huecos y resolviendo inconsistencias, los físicos ya se enfocaron más en tratar de combinarlas. Paul Dirac logró un avance importante en formular una versión de mecánica cuántica que incluía efectos de relatividad especial y, en una labor de colaboración inmensa entre gente como Feynman, Schwinger, Wigner, Dyson y muchos más, para los años 70 se consolidó lo que ahora se conoce como el modelo estándar de la física de partículas, que combina las teorías de mecánica cuántica, teoría de campos clásica y relatividad especial. A estas juntas les llamamos teoría cuántica de campos. El problema es que, cuando uno ingenuamente sigue las técnicas usuales que existen en la teoría cuántica de campos y las aplica a relatividad general, obtiene respuestas absurdas, cantidades infinitas, espacios-tiempo que no permiten que se forme la materia y muchos problemas más. Cada una de las teorías tiene montones y montones de evidencia por su cuenta, medida con muchos decimales de precisión. Cada una parece tener un rango de aplicabilidad bien definido y que, cuando se excede, apunta a la otra teoría. Y sin embargo, cuando se combinan, uno obtiene sinsentidos. Esto es complicado aún más por el hecho que los resultados experimentales que pudieran guiarnos, o al menos ayudar a descartar ideas que no funcionarán, están muy pero muy lejos de nuestro alcance. Los fenómenos físicos en los que relatividad general y la teoría cuántica de campos ambas deberían jugar un papel son los más extremos del universo, el centro de agujeros negros y el Big Bang mismo, para empezar. Sobra decir que no sería aconsejable tratar de crear esas cosas en un laboratorio, incluso si se pudiera. Usando aceleradores de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra, podemos reproducir condiciones extremas, pero no estamos ni cerca de llegar a las condiciones de energía necesarias para observar los efectos de gravitación cuántica directamente. Con tecnología actual, podemos investigar propiedades de la materia cuando el universo era más o menos del tamaño de una manzana. Pero para llegar a estudiar el universo directamente a la escala de Planck, el punto en el que efectos gravitacionales y cuánticos deberían interactuar sin lugar a dudas a escalas de unos 10 a la menos 35 metros, necesitaríamos un acelerador de partículas del tamaño del sistema solar. Así que debemos recurrir a métodos experimentales más indirectos. Dentro de la gravitación cuántica, la gente que se dedica a esto se dice que está estudiando la fenomenología de la gravitación cuántica, cómo se verían los efectos de gravitación cuántica experimentalmente, quizá utilizando mediciones obtenidas a partir de los experimentos extremos que hace la naturaleza todo el tiempo en fenómenos astrofísicos, o en rastros que pudieran haber quedado impresos en la radiación cósmica de fondo, estudiada por la cosmología. Por ahora, estos estudios están en su infancia y no hay resultados claros. Mientras, no tenemos opción aparte de seguir adelante por el camino de la teoría. Antes mencioné que había una treintena de enfoques distintos para atacar el problema.
Algunos de estos se traslapan si los clasificamos de manera conveniente, pero de todos modos no alcanzaría a nombrarlos todos aquí. Por lo pronto mencionaré solo algunos de los principales, al menos en cuanto a que la mayoría de los investigadores en gravitación cuántica los consideran modelos maduros, prometedores o al menos no completamente absurdos. Un chiste sobre físicos teóricos criticándose unos a otros es que dicen, tu idea es absurda, y, además, a mí se me ocurrió primero. Quizá el intento más popular, aunque en relativo declive últimamente, es la teoría de cuerdas. Originalmente comenzó como una propuesta para modelar la fuerza nuclear fuerte en los años 60, pero fue abandonada en favor de la cromodinámica cuántica, que es una parte ya importante del modelo estándar. En teoría de cuerdas, las partículas fundamentales son modeladas con pequeños objetos unidimensionales, cuerdas, que pueden vibrar de distintas maneras, dando la apariencia de ser partículas cuando se ven desde más lejos. Distintas maneras de vibrar producen las distintas partículas y, con algunos ajustes, pueden producir hasta gravitones, que en teoría cuántica de campos son las partículas encargadas de mediar la gravitación. Además, en teoría de cuerdas se pueden recuperar las otras interacciones fundamentales de la física y las partículas del modelo estándar. Todo esto suena muy prometedor, pero la teoría tiene sus dificultades. Las cuerdas fundamentales que propone son aún más indetectables que los efectos cuánticos que pudieran explicar. También, para su funcionamiento correcto, requiere que existan 11 dimensiones que tienen que esconderse de algún modo para que parezcan solamente las que nosotros sí vemos. Además, predice partículas adicionales que no se han observado hasta ahora y tiene tantas variantes que siempre se puede ajustar a cualquier experimento. Es una teoría tautológica en cierto sentido. Esto ha desatado un debate interesantísimo en filosofía de la física y de la ciencia sobre el rol de la evidencia y la experimentación. Por último, a pesar de que se han desprendido herramientas útiles para otras ramas de la física y matemáticas a partir de la teoría de cuerdas, el avance en resolver los otros puntos lleva décadas estancado y cada vez menos gente trabaja en la teoría. El principal competidor de la teoría de cuerdas es Loop Quantum Gravity, o algo así como gravedad cuántica del bucles, que, a pesar de su nombre, tiene diferencias importantes con la de cuerdas. Para empezar, en teoría de cuerdas, el espacio-tiempo es el fondo en el que viven las cuerdas que dan lugar a las partículas y sus interacciones. En contraste, gravedad de bucles es una teoría en la que los bucles o lazos son objetos que forman al espacio-tiempo en sí. Esta es una fortaleza y desventaja de la teoría a la vez. Aunque parece lograr una descripción consistente de un espacio-tiempo formado por una espuma de lazos entrelazados, no ha podido demostrarse que se puede recuperar relatividad general cuando estos se ven desde lejos, ni se ha podido acoplar estos espacios-tiempo a los campos de materia descritos en teoría cuántica de campos. Otra línea de investigación en gravitación cuántica es la seguridad asintótica. En cierto modo es la línea más conservadora en cuanto a sus propuestas, pero tiene la ventaja de que se basa en un principio ya funcional y observado en teoría cuántica de campos estándar. En teoría cuántica de campos se puede tomar en cuenta efectos gravitacionales siempre y cuando el campo gravitacional sea muy débil. Los infinitos que revientan el intento ingenuo de juntar teoría cuántica de campos y relatividad general surgen de unas constantes de acoplamiento que regulan qué tanto un campo interactúa consigo mismo y con otros, y que en el caso gravitacional aumentan de valor de forma descontrolada cuando se plantean interacciones a energías muy altas. Pero pudiera ser que la interacción gravitacional se vuelva más débil a partir de cierto nivel de energía. Ya sabemos qué ocurre con la fuerza nuclear fuerte, por ejemplo. No se ha logrado demostrar que la gravedad interactúe así formalmente. Pero si se lograra, tendría la implicación de que las técnicas que funcionan a energías más bajas podrían usarse a energías más altas con algunas modificaciones y, en principio, eso sería todo, sin partículas ni dimensiones extras.
Todo sería teoría cuántica de campos y más teoría cuántica de campos. Sin embargo, la seguridad asintótica no excluye, en principio, que pudiera haber física fundamental al estilo de cuerdas o lazos más allá de teoría cuántica de campos. Es una teoría efectiva, es decir, no sabemos exactamente qué más hay por debajo, pero sí sabemos que a ese nivel funciona. Si teoría cuántica de campos resulta el nivel más fundamental al que podemos llegar, ahí terminaría el problema. Si no, al menos sería útil para establecer ciertas condiciones que tendrían que cumplir teorías más fundamentales y acotarlas mejor. Finalmente, quisiera mencionar la familia de estrategias que proponen que el espacio-tiempo pudiera ser fundamentalmente discreto, en oposición a que sea continuo o liso. En cierto modo, la gravedad cuántica de lazos ya propone esto, pero como una deducción a partir de otros principios que se toman como básicos. Estos otros enfoques que voy a mencionar proponen la discretización del espacio-tiempo como el punto de partida. La idea básica es que el espacio-tiempo pudiera estar hecho de partículas en sí. Entonces, cuando se ve desde lejos, con ojos macroscópicos, parece el espacio-tiempo liso y continuo descrito por relatividad general, lo cual se dice fácil. Para empezar, habría que atribuirle algún sentido a la idea de tener partículas de tiempo o de que el tiempo pudiera ser discretizado de algún modo junto con el espacio. Después, hay que encontrar manera de acomodar las partículas de espacio-tiempo para preservar las cualidades macroscópicas que queremos que tenga, es decir, las de relatividad general. Tenemos que encontrar manera de formar curvatura, y especialmente que esa curvatura sea en respuesta a la presencia de materia y energía. Dos estrategias relativamente maduras que intentan implementar este método son causal sets y causal dynamical triangulations o triangulaciones dinámicas causales. Como su nombre lo indica, procuran mantener la estructura causal del espacio-tiempo, específicamente que no se violen requisitos establecidos por la relatividad especial y que el tiempo tenga una flecha bien definida. También procuran usar la longitud de Planck, 10 a la menos 35 metros, como una unidad de tamaño fundamental. La dificultad principal en estos modelos es atribuirle sentido a la noción de un evento, que es como en relatividad general se le llama a un punto especificado por 4 coordenadas, las 3 coordenadas espaciales y la temporal. Pareciera ser, entonces, que los átomos o píxeles de espacio-tiempo tendrían que estar ordenados y conectados de cierto modo especial para que la dirección del tiempo pudiera emerger de ellos de algún modo. Eso, y que estos píxeles tendrían que ser, de algún modo, objetos cuatridimensionales. La estructura del espacio-tiempo tendría que emerger, entonces, de las conexiones entre estos elementos. Si dejamos por ahora a un lado la forma que pudieron tener estos píxeles y lo representamos solamente por puntos, el espacio-tiempo estaría formado por los triángulos cuatridimensionales que resultan de unirlos. Yo mismo trabajé en mi doctorado en una extensión de estos modelos que utiliza geometría no asociativa para construir espacios-tiempo discretos. La bondad de esta herramienta es que trata a espacios continuos y discretos de manera unificada por diseño, convirtiendo ambos en álgebra y con recetas claras para pasarse de un lugar a otro y regresar. Empezando de una geometría muy sencilla, tan solo un triángulo, podemos implementar un mecanismo para generar puntos de espacio-tiempo de manera iterativa y así crecer nuestro espacio-tiempo. Después de un gran número de pasos, obtenemos algo prácticamente liso. En los enfoques discretos, tenemos múltiples problemas por resolver todavía. Para empezar, no está bien definido cómo hacer que el espacio-tiempo responda a la presencia de materia de manera que se comporte como en relatividad general. Por ahora, los modelos más robustos son de espacio-tiempo vacío. La parte cuántica, en el sentido de tener sobreposiciones de estados, entrelazamiento, recuperar resultados de teoría cuántica de campos y todo eso, tampoco está tan clara. En las triangulaciones dinámicas, el espacio-tiempo real que observamos
resulta de fluctuaciones de espacios-tiempos sobrepuestos, o al menos eso parecen indicar las simulaciones. Sí tenemos la ventaja de que, por su carácter geométrico, los enfoques discretos son más amenos a simularse y visualizarse por computadora, al menos en versiones de 2 o 3 dimensiones. Esto permite hacer experimentos, al menos en la computadora. Es posible que los enfoques discretos resulten ser una forma de validar a las otras estrategias si se pudieran ligar a ellas de algún modo. ¿Y para qué sirve todo esto? Bueno, pues para obtener un doctorado en física, al menos. A mí también me permitió viajar a congresos con todo pagado, lo cual no está nada mal. Además me invitaron a hablar en pláticas de divulgación y la gente se tomó fotos conmigo y todo. Cuando alguien te pregunta qué estudiaste y les contestas que física teórica, especializándote en relatividad general y teoría cuántica de campo, te consideran muy inteligente, aunque no entiendan ni qué son esas cosas. Tiene sus desventajas, pero en general el efecto neto es positivo. Hablando más en serio, esto sirve o pudiera servir para saber algo que antes no sabíamos. Pudiera tener aplicaciones prácticas o no, pero el punto es que esas son cuestiones secundarias para quienes lo estudian de manera profesional. El motivo principal es la curiosidad y el reto de entender algo difícil y que, si se logra, es su propia recompensa. Nadie pregunta para qué sirve Ana Karenina o la Mona Lisa o las pirámides mayas o las cascadas de Iguazú, y si alguien lo hiciera, nadie se sentiría obligado a responderle. Aprécialas y ya, idiota, mientras puedes. Si no quieres, puedes hacerte a un lado y dejar que otros lo hagan. Una respuesta más diplomática la ofreció el gran físico de partículas y director del acelerador Fermilab, Robert Wilson. Cuando un congresista le preguntó en qué contribuye un nuevo acelerador de partículas a la defensa de la nación, le contestó que en nada, aparte de hacer que defender a la nación valga la pena. Si quieres más episodios y contenido como el anterior, sigue la publicación de artículos y episodios por Facebook, en facebook.com/automatablog o en Twitter en @automatapodcast o escríbenos a automatablog@gmail.com. El podcast es posible gracias a tu apoyo. Si te agradó lo que escuchaste, puedes donar al podcast visitando la página de apoyo en superautomata.blogspot.com o puedes hacer un donativo mensual visitando patreon.com/automatapodcast. La música es Tyrant, cortesía de Kevin MacLeod de filmmusic.io y lleva una licencia Creative Commons 4.0. Yo soy Héctor Mata. Gracias por escuchar.